La hora del estudio bíblico. Estudiamos la palabra de Dios, un versículo a la vez. Gracias por acompañarnos. Comenzamos. Bueno, vamos a comenzar entonces, hermanos, así somos puntuales en lo que más o menos podemos hacer. Vamos a orar. Voy a pedirle a Shaki, por favor, que nos dirijas en oración. Muy bien. Señor, te doy gracias por este día, gracias porque podemos estar aquí reunidos un jueves más. Te pido que nuevamente puedas hablar a nosotros, Señor, a través del Maestro, y que más hermanos puedan conectarse en nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, adelante, Maestro, que Dios te bendiga. Gracias, hermano. Bueno, antes que cualquier cosa, buenas noches, estimados hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gozo poder estar aquí nuevamente para compartir la palabra del Señor. Buenas noches a los que se van uniendo. Bendiciones, hermano Salvador, Jackie, hermana Patri, José, y los que se van a ir agregando a esta transmisión, hermanos. Que el Señor les bendiga. Abran sus Biblias, por favor, en Juan, en el capítulo 8, hermanos, y vamos a estar meditando a partir del versículo 12. A partir del versículo 12, solo ahí está. La palabra de Dios dice así: Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: Tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, y yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos dijeron, perdón, ¿dónde está tu Padre? Respondiendo Jesús: Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocierais, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Amén. Gloria al Señor, hermanos, por su palabra. Estamos en Juan capítulo 8. Bienvenido, hermano Brian. Que el Señor le bendiga. Ya lo estaba extrañando por aquí. Amén. Juan capítulo 8, a partir del versículo 12, hermanos. Recordemos, la semana pasada, hermanos, hablamos algo sobre el pasaje de la mujer hallada en adulterio. Y vimos, hermanos, que pues este pasaje, algunos le dicen que es espurio, o sea, que no forma parte del texto sagrado. Otros dicen que sí, pero que algunos escribas lo colocaron en distintas partes. Apareció allá en el Evangelio de San Lucas, en otros lugares en el Evangelio de San Juan, y pues por alguna razón terminó aquí en el capítulo 8, hermanos. Pero, bueno, eso lo platicamos la semana pasada.
Pero el contexto aquí, hermanos, recuerdan ustedes en el capítulo 7, la fiesta de los tabernáculos, hermanos, está terminando. Y es aquí, es en este contexto donde el Señor aprovecha para dar nuevamente una enseñanza. Se acostumbraba, hermanos, según la tradición judía, que al finalizar la fiesta de los tabernáculos, pues se celebraba con algún tipo de luces, hermanos, con algún tipo de faroles, con algún tipo de luces. Y esto recordemos que la fiesta de los tabernáculos era para conmemorar cuando el pueblo de Israel pues estuvo en el desierto, hermanos, y moraron en tabernáculos, y había una columna, hermanos, de fuego que les proporcionaba luz. Y en conmemoración a esto, hermanos, es que se hacía esto de los faroles, luces, hermanos. Y el Señor aprovecha eso para dar una enseñanza. El Señor aprovecha para, como siempre, hermanos, lo que tiene a mano como buen maestro para poder enseñarle a la gente. La escena, hermanos, ahora pasa en la tesorería, en el lugar de las ofrendas. Eso lo vamos a ver en el versículo 20 de este mismo capítulo. La multitud aún seguía al Señor, hermanos. Y el Señor se volvió hacia ellos y les va a hacer aquí una de las, ¿cómo podríamos decirlo, hermanos? Una magna declaración acerca de su deidad y de su condición mesiánica. El Señor dijo, pongámonos en visualicemos esta escena, hermanos. Se ven las luces, los faroles que están siendo expuestos para ser admirados por la multitud, y el Señor aprovecha eso para decir, yo soy la luz del mundo. Dice el versículo 12, otra vez habló Jesús diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Imagino al Señor diciéndole a la gente, ven esas luces, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue jamás va a estar a oscuras. El que me sigue no andará en tinieblas. Es la segunda vez que el Señor declara ser Dios, hermanos, con las palabras yo soy. ¿Recuerdan en Juan capítulo 6, versículo 35? Jesús declaró, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aquí está declarando ser la luz del mundo. Y al igual que lo declaró en Juan 6:35, él dijo, el que a mí viene nunca va a tener hambre. Aquí está declarando, el que me sigue no andará en tinieblas. Es maravillosa esta declaración, hermanos. Juan, el evangelista, ya había empleado esta misma metáfora de la luz para hablar de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Allá en el capítulo 1 y versículo 4, en el Evangelio de San Juan dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. No sé quién tendrá prendido su micrófono, hermanos, que me hiciera favor de apagarlo, por favor. Amén, gracias. Pues Juan capítulo 1, versículo 4, el evangelista declara, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Miren esta comparación, hermanos, esta analogía de Jesús que va a ser de sí mismo. Si el Señor cuando estaban pasando las luces ahí, Él les dice, mire, ven esas luces, yo soy la luz del mundo. El que a mí viene, el que me sigue, no es otra cosa más que el que en mí cree, nunca andará en tinieblas. Ahora les dice,
¿Recuerdan ustedes esa columna de fuego que guiaba al pueblo de Israel? ¿Recuerdan la escritura que dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche? Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni la columna de fuego de noche. El Señor les dice: ¿recuerdan esa escritura? ¿Recuerdan? Esa columna de fuego era yo. ¿Qué les parece, hermanos? La presencia del Señor Jesucristo es esa nube, hermanos, esa nube que mantuvo frescura en el pueblo de Israel para que no los sofocara ese calor del desierto. Y era esa columna de fuego, hermanos, que les proporcionaba calor y les proporcionaba luz, para que en la noche esas bajísimas temperaturas del desierto no los mataran de frío, hermanos. Salmo 27:1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Jesús está diciendo: ¿creen que Dios es su luz y su salvación? Pues esa luz soy yo. Eso está diciendo el Señor, hermanos. Qué maravilloso. La frase, hermanos, yo soy la luz del mundo, resalta la identidad de nuestro Señor Jesucristo como Mesías, hermanos, como Hijo de Dios. Qué maravilloso, hermanos, de verdad. Dice Malaquías 4:2: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Todas estas alusiones a la luz, porque el sol es fuente, es la fuente de luz, hermanos, pero todas estas alusiones a la luz se refieren a nuestro Señor Jesucristo. Esa luz, dijo el Señor, soy yo. Imagínense, hermanos, al Señor, dicho de otra manera, al Señor diciéndoles: ¿saben una cosa? Esa columna de fuego que proporcionaba luz al pueblo mientras andaban por el desierto, soy yo. ¿Y saben otra cosa? Que el que me sigue no va a andar jamás en oscuridad. Una revelación, como dije anteriormente, hermanos, majestuosa, hermanos, una revelación, sí, hermano, no encuentro otra palabra para describir la grandeza y la importancia de esta revelación que nuestro Señor Jesús hace. Pero hablando, eso es hablando del Señor como Mesías, hermanos, del Señor como Dios mismo, como Hijo de Dios, pero hablando de manera natural, hermanos, este mundo necesita luz, porque este mundo, hermanos, está en tinieblas. Está en las tinieblas del pecado, en las tinieblas de la ignorancia, hermanos, en las tinieblas de la irreverencia, en las tinieblas del irrespeto hacia nuestro Señor. Amén. Siempre, hermanos, la luz se ha comparado con la sabiduría. ¿Sí o no? Siempre la luz te llegó la luz, vi la luz, dice uno cuando se entera de algo importante. Y para este mundo perdido, hermanos, la luz es nuestro Señor Jesucristo. Él es la luz del mundo. Aparte de Él, hermanos, no hay nada que nos pueda liberar de la negrura, hermanos, de las tinieblas del pecado. No hay otra forma. Aparte de Él, hermanos, no hay conducción por el camino de la vida, ni hay conocimiento acerca de lo que es verdadero, hermanos. Aparte de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nadie puede decir que vio la luz, que la luz le iluminó. Todos andan en tinieblas, hermanos. Todos los que están sin Cristo andan en tinieblas. El Señor Jesús, vuelvo a repetir, el Señor Jesús dijo:
en el versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. La expresión el que me sigue no significa otra cosa, hermanos, que el que cree en mí. De eso se trata todo el evangelio, hermanos. El que cree en mí, o sea, el que cree en el Señor. De eso se trata, hermanos. Seguir al Señor significa creer en Él. Muchas personas, hermanos, tienen una idea errada, muy equivocada, de que pueden vivir y ser, digamos, amigos de Dios, estar en luz sin Cristo, hermanos. Eso no se puede. No se puede, hermanos. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5 y versículo 1. Vamos a buscarlo aquí. Dice que Romanos capítulo 5 y versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Repito, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, no se puede estar en paz con Dios si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay mucha gente que tiene la equivocadísima idea de creer que creen en Dios y que están en paz con Dios, pero no quieren saber nada de Cristo, hermanos. Eso no se puede. Simplemente no se puede. Y el estado de esas personas que no han creído en nuestro Señor Jesucristo, el estado de ellos es en tinieblas. Y peor aún, el estado de ellos es en guerra con Dios. Dice el apóstol Pablo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Qué quiere decir que tenemos paz? Que estamos en un estado, perdón por el pleonasmo, estamos en un estado de no guerra. Estar en paz quiere decir que no estoy en guerra con Dios. Y hay mucha gente que dice, no, pues Dios es buena gente, me cae bien. Yo no estoy en guerra con Él. A mí no me cae mal Dios. Pero de Jesucristo no quiero saber nada. De Jesucristo no quiero saber. Juan, hermanos, el Bautista dijo que el que no cree en el Hijo, la ira de Dios está sobre de él. ¿Qué les parece, hermanos? Ese es el estado de la gente que está en tinieblas, en guerra con Dios. No están en paz con Dios, hermanos. Estamos en paz para con Dios solo por medio de nuestro Señor Jesucristo. De otra manera, no se puede. Seguir al Señor, hermanos, significa acudir a Él con arrepentimiento, creer en Él, acudir a Él con arrepentimiento, hermanos, recibirle como nuestro Salvador. ¿Recuerdan lo que dice Juan 1:12? A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a ellos les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es lo que significa, hermanos, seguirle. Por eso nuestro Señor Jesús dijo, el que me sigue no andará en tinieblas. El que cree en el Señor, el que le recibe como Salvador, el que reconoce su pecado y su necesidad de un Salvador, ese es el que pasa de las tinieblas a la luz admirable, hermanos. Confiar en Él como Señor y Salvador y luego, hermanos, pues consagrar la vida por completo a Él. Eso es lo que significa el que me sigue. Porque ¿saben una cosa, hermanos? Tenemos que recordar que recibirle como Señor y como Salvador significa, hermanos, la palabra Señor significa el amo de todo, hermanos. Si nosotros le decimos a Cristo Señor, quiere decir que Él es el amo de todo, el dueño. Amo y Señor son sinónimos. El dueño de nuestro ser, hermanos. Y por ende, si Él es el amo, es nuestro Señor,
Entonces, pues debemos rendir nuestra voluntad a Él, hermanos, porque hay mucha gente también equivocada que cree que están siguiendo al Señor, pero haciendo su propia voluntad, viviendo la vida como les place, dando pinceladas de cristianismo y viviendo en su mayoría como gente que está en tinieblas. Versículo 13. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. La expresión tú das testimonio acerca de ti mismo, los judíos están citando las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 5 y versículo 31. Pero están citando sus palabras en tono de burla, hermanos. Capítulo 5 y versículo 31. Dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Están citando las palabras del Señor en tono de burla, hermanos. No obstante, estas palabras que Jesús pronunció están de acuerdo, hermanos, a la ley del Antiguo Testamento, que exigía la participación de más de una persona como testigo. Y no solo una persona, hermanos, porque el testimonio de una sola persona no podía ser tomado en cuenta para establecer la verdad en cualquier asunto. Deuteronomio 17:6. De hecho, hermanos, miren este principio de que haya uno o más testigos para deliberar en cualquier cosa que se esté juzgando, se usa hoy, hermanos, en las ciencias jurídicas y sociales. Esto se sigue usando. Cuando una persona está siendo juzgada, para defenderse, hermanos, si tiene testigos, eso va a dar más valor a su defensa o viceversa. Y esto está establecido por el mismo Dios, hermanos. Y todavía se practica, hermanos. Todavía se practica en nuestros sistemas jurídicos sociales en la mayoría de países, hermanos, si no es que en todos. Jesús no estaba solo en su testimonio, hermanos. No estaba solo en su testimonio como Mesías, como Hijo de Dios, pues muchos ya habían testificado acerca de él, hermanos. Y mire, lo más importante, el Padre mismo había testificado, hermanos. La voz del Padre mismo se escuchó, hermanos. Muchas personas escucharon esa voz del cielo decir, ¿se acuerdan en el bautizo del Señor? Esa voz, y siempre lo digo así, hermanos, perdónenme que lo voy a volver a decir, pero el Señor, Dios, el Padre, emocionadísimo, no soportó, hermanos, la alegría que sentía, la emoción de ver que su hijo amado estaba siendo bautizado, que tuvo que hablar, hermanos, y su voz se escuchó. Este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y escucharon esa voz, hermanos. Y no lo hizo una, sino 2 veces. En el monte de la transfiguración el Señor lo vuelve a decir, este es mi hijo amado. Dios mismo, Dios el Padre, dio testimonio acerca de quién es Jesús. Versículo 14. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Hermanos, el Señor reconoció que generalmente, hermanos, para tener más credibilidad y para cumplir con la ley, es necesario tener 2 o 3 testigos. Pero en el caso de él, hermanos, su testimonio es absolutamente verdadero y absolutamente suficiente, porque él es Dios y Dios no es hijo de hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Entonces, hermanos, esto aplica a nosotros los seres humanos, pero al Señor no, porque él es Dios. El testimonio de 2 o 3 personas sirve para corroborar que uno no está mintiendo, hermanos. Sirve para corroborar que lo que uno está diciendo es la verdad, pero el Señor no necesitaba tal cosa.
porque Él es Dios y Dios no miente. Él sabía de dónde había venido, hermanos, que había venido del cielo y sabía hacia dónde iba, que iba a volver al cielo. Pero esta gente, hermanos, no sabían de dónde había venido ni a dónde iba. Creían que era solo otro hombre, hermanos. Algunos pues todavía le daban un poquito más de credibilidad diciendo que era pues un profeta. Pero esta gente, hermanos, no estaba dispuestos a creer que Él era el Hijo eterno de Dios, que era igual al Padre, que era Dios mismo, hermanos. Versículo 15. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie, dice el Señor. Los fariseos, hermanos, juzgaban como hombres, hermanos, de la única manera que los seres humanos podríamos emitir un juicio. Disculpen, hermano. La única manera en la que los seres humanos podemos emitir un juicio es según la carne, es según lo que vemos, hermanos, es según lo que nuestros sentidos pueden percibir. Es la única manera. Ellos contemplaban externamente a Jesús como el carpintero de Nazaret, como el hijo de José, y nunca, hermanos, reparaban en pensar que él era diferente, hermanos, a cualquier otro hombre que haya pasado sobre este planeta. El Señor decía, hermanos, que él no juzga a nadie, pero lo decía en el sentido de que él no juzgaba a los hombres según las normas humanas. Él no juzgaba a nadie según las normas humanas, solo viendo lo externo, como lo hacían los fariseos. El propósito, y también lo dice, hermanos, porque su propósito al venir a este mundo no era juzgar a la gente, sino salvarla. Allá en Juan 3 lo dijo. Yo no vine a condenar al mundo, o sea, se condena después de haber juzgado. Yo vine para salvarlo, para salvar al mundo. Versículo 16. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy solo yo, sino yo y el que me envió, el Padre. El Señor dice, yo no juzgo según las normas humanas, pero si tengo que juzgar, el juicio que yo emita será justo y será verdadero, porque Él es Dios, hermanos, y todo lo que hace, lo hace en comunión con el Padre, en una voluntad sincronizada con la voluntad del Padre que le envió. ¿Qué puede haber contra eso, hermanos? Una y otra vez, nuestro Señor Jesucristo enfatizó a los fariseos su unidad con el Padre. ¿Cuántas veces aparece solo en el Evangelio de Juan, hermanos? El Señor enfatizando que está en comunión perfecta con el Padre, que la voluntad del Padre y la de Él están sincronizadas. Por eso Él hace afirmaciones, como ya lo estudiamos, hace afirmaciones como no puedo yo hacer nada por mí mismo, sino lo que el Padre me dice que haga. Eso es una sincronización perfecta con el Padre, hermanos. Esto precisamente es lo que agitó el antagonismo con sus opositores. Esto fue lo que enfureció a la gente, hermano, porque la gente entendía eso, que el Señor dijera ser uno con el Padre. Y entonces eso, la gente lo estaba entendiendo lo que el Señor decía, pero no lo entendían para salvación, sino lo entendían de una manera razonable, nada más. Y esto es lo que aceleró, hermanos, el odio que tenían contra nuestro Señor, que Él siendo hombre se hace igual a Dios, le dijeron en una ocasión. Versículo 17. En vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Deuteronomio 17:6 y Deuteronomio 19:15.
Leamos una de estas dos citas, por cuestión de tiempo, vamos a leer una. Deuteronomio 17:6. Deuteronomio 17:6 dice así: por dicho de 2 o 3 testigos, morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho solo de un testigo. Era requerido, hermanos, que si a alguien había que aplicarle la pena capital, pues era por algo que le acusaban, pero no que le acusaba solo una persona, sino que había que contar con el testimonio de 2 o 3 para que esa pena le fuera ejecutada. El Señor dice: en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Hay credibilidad acerca de eso. Juan capítulo 1 y versículo 7 dice: este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. Testimonio, hermanos. El Señor vino para que diese testimonio. Las expresiones testimonio y dar testimonio, hermanos, tienen que recibir atención especial. Y aquí en este evangelio reciben atención especial, hermanos, porque reflejan un lenguaje judicial, hermanos. Un lenguaje judicial propio del Antiguo Testamento, como acabamos de leer, en donde dice que la verdad de un asunto debe establecerse con base en la evidencia no solo de una persona, sino de múltiples testigos. ¿Qué es más creíble, hermanos? Una sola persona que esté diciendo algo, tal vez le creemos, pero si aparecen 2, 3, y muchas personas que dicen, sí, lo que él dice es cierto, no nos queda otra alternativa que creer, hermanos. ¿Sí o no? Y así es, hermanos. ¿Cuántas personas dieron? Y es lo que a mí me encanta repetir a la gente, hermanos, que se niegan a creer en Cristo y que creen en tradiciones orales y que creen en cosas de sus religiones. ¿A quién le vamos a dar más valor? ¿Qué tiene más valor? El testimonio de aquellos que lo vieron, que lo palparon, que lo escucharon. El testimonio de los testigos oculares o el testimonio de gente que nació 200, 300, 400 años después. Ay, no, es que los padres de la iglesia dicen y uno le pregunta, bueno, ¿en qué año nació el tal padre de la iglesia que está citando? Ah, en el año 250. Bueno, estamos hablando de más de 200 años de diferencia de cuando los acontecimientos sucedieron, hermanos. Entonces, el testimonio real, hermanos, del que vamos a creer está aquí, porque está dictado por los que lo vivieron, por los testigos oculares. Pero volvamos a nuestro texto, hermanos. Juan 8:18, yo soy el que doy testimonio de mí mismo, dice Jesús, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Si ellos insistían, hermanos, en que había que tener 2 o 3 testigos, pues al Señor no le era difícil presentarlos, hermano. Aunque él no, ya lo dijo antes, no necesitaba, a él no aplicaba esa ley, pero si tanta era la cosa, como decimos en Guatemala, si tanta era la cosa, pues, de presentar testigos, pues el Señor no tenía problema en presentarlos, hermanos. Primero, él daba testimonio de sí mismo, hermanos, y no solo un testimonio hablado, sino que daba testimonio de sí mismo mediante su vida santa, hermanos. Daba testimonio de sí mismo mediante la palabra de poder que él hablaba. Daba testimonio de sí mismo por las obras que le acompañaban, hermanos, señales y prodigios que el Señor hacía. En segundo lugar, el Padre daba testimonio del Señor. Les vuelvo a repetir, hermanos, el Padre en sus declaraciones públicas desde el cielo, hermanos. Este es mi Hijo amado. Y por los milagros, hermanos, que le daba al Señor que hiciese.
Entonces, ¿qué más quería? ¿Qué más quería esta gente? Cristo, hermanos, él dijo que él no había venido a quebrantar la ley, no había venido a abrogarla, sino a cumplirla. Entonces cumplió, hermanos, las profecías del Antiguo Testamento tocantes al Mesías. Y aquí también, hermanos, esta ley que dice que hay que presentar testigos. Y frente a esta poderosa evidencia, hermanos, ¿qué más quería? Yo me pongo a pensar, hermanos, ¿qué esta gente qué más quería para creer? ¿Qué más? Pero esta gente se negaba, hermanos. Aunque la lógica decía, sí, no se puede creer que lo que este hombre dice no es cierto. Pero, hermanos, por el prejuicio religioso, la gente se negaba, estaban dispuestos a no creer. Por muchas razones, hermanos. Primero, prejuicios religiosos. Número dos, los que más se negaban a creer eran los que tenían un estatus social alto, hermanos. Que vivían bien, hermanos. Vivían bien a costa de estar en esos puestos, de ser líderes religiosos. Sabían que si declaraban su fe en Cristo, lo vamos a ver más adelante, hermanos, ahí por el capítulo 12, que muchos fariseos creían en el Señor, pero no lo decían públicamente porque los iban a expulsar de la sinagoga, porque iban a perder sus puestos de poder, porque iban a perder el estatus social, la clase económica, las comodidades, etcétera. Entonces prefirieron hacerse de la vista gorda, aunque sí creyeron, y otros que se negaban, pero se negaban adrede, a propósito, no porque no hubieran evidencias suficientes, hermanos. Versículo 19. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi padre. Si a mí me conocierais, también a mi padre conoceríais. El Señor dijo, va a decir más adelante, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo y el Padre uno somos. Miren, esa pregunta de los fariseos fue indudablemente hecha con burla, hermanos. Quizás vieron hacia alrededor, alrededor de la multitud y le preguntaron, ¿dónde está tu Padre? Como dice, ¿quién es tu Padre? ¿Dónde está? Burlándose, hermanos. Jesús les respondió, hermanos, de manera contundente y les dijo que ellos ni le reconocían a él por quién era verdaderamente, menos iban a conocer a su padre que lo envió, hermanos. Ellos, hermanos, naturalmente habían negado vigorosamente, hermanos, que desconocían a Dios. Lo negaban con sus hechos, con sus preguntas, con sus burlas, hermanos. Pero miren, y creo que aquí voy a detenerme. Aquí voy a detenerme con esta idea principal, hermanos. Nadie puede conocer a Dios excepto por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nadie, repito, nadie puede conocer a Dios excepto por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay repudio, hermanos, para el Salvador, para Jesús. Hay rechazo. No sé si ustedes lo han notado, hermanos. Usted habla con alguien y le dice, ¿usted cree en Dios? Y la persona le dice, sí, muy bien todo. Sí, claro, Dios existe. Esto. ¿Usted cree en Jesucristo? Ahí hay un rechazo, hermanos. No sé si lo han notado. Inmediatamente se siente el cambio. Y es que la gente cree que pueden estar bien con Dios, hermanos, y estar en paz con Dios, pero sin el Señor Jesucristo. Y eso simplemente es imposible, hermanos. Eso es imposible. Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Y Jesús dijo, nadie viene a mí si el Padre que me envió no lo trae. Entonces, quiero terminar con eso, hermanos. Nadie puede conocer a Dios, hermanos. Nadie puede decir que está en paz con Dios. Nadie puede decir que cree en Dios si no recibe
a nuestro Señor Jesucristo como Salvador. Nadie, hermanos. Nadie. Entonces, termino ahí, hermanos, el estudio de hoy. Si ustedes tienen algo para comentar, hermanos, este es el momento para que puedan abrir su micrófono y para que puedan comentar. Por mi parte, termino aquí y nos quedamos, voy a marcar el versículo 20, en el versículo 20. Aquí ya lo marqué, para saber dónde me quedé para continuar nuestro estudio la próxima semana. El tiempo es con ustedes, mis queridos hermanos.